Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano en Forma. 2018 comenzó para Venezuela con una situación y una realidad mucho peor que la que proyectaban y vaticinaban la mayoría de los economistas en el país. Y es que enero arrancó con una situación totalmente precaria en el tema de la distribución de alimentos, en el sistema de precios y también en el agravamiento de la crisis alimentaria, causa de la crisis económica o a causa de la crisis económica por la que atraviesan los venezolanos, lo cual ha profundizado el hambre en Venezuela. Pero todo esto está asignado con una política que el gobierno ha implementado y ha intensificado en los primeros 7 días de 2018, de enero de 2018. Y es que los supermercados de Venezuela se encuentran entre el temor de los saqueos y las colas por la rebaja forzada de los precios. Y es que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, conocida como la SUNDE, ordenó la rebaja inmediata del 70% de los precios de algunos productos de primera necesidad. Pero antes de esto, hubo, y fue antecedido de hecho, por una serie de conatos de saqueos, de focos de saqueos en el territorio nacional, en diversos estados del país. Esto generó conmoción, esto generó mucha incertidumbre, mucha duda, y ha repercutido y devenido en consecuencias que pudieran catalogarse como mucho peores para la crisis económica que atraviesa Venezuela. Y es que informaciones de alguna manera daban a entender y también fueron difundidas sobre los saqueos y disturbios que se registraron el 5 de enero, ya que hubo una serie de saqueos y disturbios en Caicara del Orinoco, en el estado Bolívar, en los puertos de Altagracia, en el estado Zulia, en Caracas, en la capital venezolana, en el centro comercial Terrazas del Ávila, también en Montalbán, una zona del este de Caracas, en Barcelona y Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, al oriente del país, en el estado Amazonas, en el estado Carabobo, en Sabana Grande, estado Trujillo, en la ciudad de Ureña, en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, también en Maturín, la capital del estado Monagas, al oriente de Venezuela, Cojedes, en el centro del país, y también en el centro oriente Aragua, en el estado Aragua, en Tejerías, municipio Santos Michelena de esa entidad. Entonces, allí hubo de alguna manera muchos disturbios, una situación de saqueos en la que, por ejemplo, en el estado Zulia, los habitantes de la zona de los puertos aseguraban que había alimentos acaparados y de hecho dinero en efectivo acaparado en un Pedeval, un centro de acopio y distribución de PDVSA, alimentación, allí en esa zona. A su vez, en Caracas, también en el centro de la ciudad de Carabobo, en el centro de Caicara del Orinoco, en el estado Bolívar, en el estado de Trujillo fue saqueado un camión de pollos y también en Caracas fue saqueado un camión de arroz. Esto da a entender, por supuesto, una situación en la que, así como en Cojedes fueron cerradas las vías y también un intento de saqueo en Aragua que dejó detenidos, y también hubo en Bolívar por esos saqueos y disturbios 2 muertos, 2 personas fallecidas, da a entender que la situación del hambre se ha agravado en Venezuela, se ha intensificado, pero la tensión se centra en la capital del país, en Caracas. Los caraqueños se enfrentaron a extensas filas en algunos supermercados de la capital venezolana, luego de conocerse la medida de la SUNDE, de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, una instancia del gobierno que obliga a los supermercados, a los establecimientos, a rebajar sus precios, a rebajar drásticamente sus precios, y esta orden fue girada sobre unas 26 cadenas de supermercados, la orden de bajar los precios de algunos productos, y los precios a los que se le ordenó la rebaja en esos productos, según informó la agencia de noticias EFE, fueron los siguientes: mantequilla, jabón de lavar ropa, jabón de baño,
huevos, queso fundido, algunas bebidas alcohólicas y también los paquetes de pasta importados. Esto ha generado total conmoción. La gente se agolpa a las afueras de los supermercados a tempranas horas de la mañana para esperar a que suban las Santa Marías y de esta manera puedan ingresar para llevarse a su paso todo lo que consigan que tenga una rebaja drástica en sus precios, y esto por supuesto debido al alto incentivo que supone un precio que es rebajado más no subsidiado porque no es repuesto al establecimiento por parte del gobierno y del Estado. Entonces la gente se enloquece por tratar de acumular la mayor cantidad de productos que pueda llevarse debido a su precio barato y accesible, entre comillas, porque es costeado ese precio, pero las pérdidas en cuanto a inventario y en cuanto a ganancia son sufridas por parte de los establecimientos comerciales. Esto por supuesto ha generado una situación en la que, por ejemplo, en una fila para ingresar a un supermercado en el este de Caracas, había una gran cantidad de personas allí alineadas para comprar mantequilla en un precio de 69.000 bolívares, cuando en realidad su costo en el mercado negro, es decir, el mercado que ha sido incentivado por los precios controlados del gobierno y que ha generado por supuesto su contrabando y encarecimiento por alta demanda, pero por falta de oferta en los supermercados, en los anaqueles, y si se consigue en la calle y hay oferta en la calle, se sube su precio y esto representa 120.000 bolívares, es decir que es rebajado a 69.000 bolívares por parte de esta superintendencia, pero aún así, indexado a los costos de la inflación, supone al menos una cuarta parte del ingreso mensual de un venezolano. Y aunque de alguna manera hay ciudadanos que señalan que hay ofertas debido a estas rebajas de precios controladas y ordenadas por el gobierno, por la SUNDE, de alguna manera siempre hay esa situación en la que los comercios pierden ganancias. La baja de los precios se debe a que la SUNDE recibió una denuncia, una supuesta denuncia sobre que en las grandes cadenas de supermercados de Venezuela estaban remarcando los precios sin ninguna justificación, y eso fue comprobado. Así lo afirmó el superintendente de precios de Venezuela, William Contreras. Lo estaban haciendo con los productos que ya tenían en inventario, no son productos nuevos, añadió Contreras, y dijo que otros 352 locales independientes también serán inspeccionados. Estos actos no los podemos considerar ya de simple especulación, son actos criminales contra el pueblo. No hay razón para que estén haciendo estos cambios de precios y por eso estamos aplicando los correctivos. Si bien según los expertos pareciera tener razón lo que dice el superintendente, es una consecuencia causada por las políticas económicas, específicamente en materia de precios, aplicadas por el gobierno. El gobierno de Venezuela mantiene desde hace ya unos 4 años un férreo control sobre los precios o sobre el sistema de precios. El gobierno inicialmente comenzó con lo que se conoció como los precios regulados, es decir, precios que fueron reducidos incluso hasta un 90% de su valor, y la mayoría en promedio de los productos llegó a tener costos de 20, 14, 15, 100, 200, 300 bolívares netos, no 300.000 o con los 3 ceros añadidos, sino un valor simple de 14 y 15 bolívares, por ejemplo. Esto por supuesto representaba que una compra en Venezuela, una compra del supermercado, simplemente implicaba unos 150 bolívares o también unos 200, 800, 700 bolívares. Es decir, 7 billetes de 100, por poner algún ejemplo. Ahora, estos precios regulados estaban siendo sostenidos por el sistema de distribución de las cadenas de Mercal, distribución de alimentos a precios subsidiados. Los subsidios colapsaron debido a la inflación causada por la alta inversión inorgánica del Banco Central de Venezuela, el control sobre el sector privado que bajó la producción, y al bajar la producción se generaron distorsiones y migró la demanda de dólares por el férreo control de cambio al mercado paralelo. Esto obligó a encarecer los costos de los productos en las importaciones de esos productos del sector privado, por ende su distribución. Esto
de alguna manera generó un sistema de precios paralelo, acorde a la inflación, a la realidad de la inflación, y se mantiene un sistema de precios fijo, que no está alineado con la realidad inflacionaria de Venezuela, y ese es el sistema de precios inicialmente regulados. Los subsidios finalizaron, terminaron, culminaron, y se dio el sistema de precios justos. Cuando se creó la ley de precios justos, esto llevó al gobierno a incrementar los precios de los productos incluso en un 50%, pero siguen siendo de alguna manera asequibles en comparación a los precios del sistema paralelo que está en el mercado, que es causado por la inflación y generado por la inflación que se vive en Venezuela. Por ello, pareciera de alguna manera que los comercios se ven obligados a incrementar estos precios para reponer sus ganancias y no caer en bancarrota. La SUNDE no lo interpreta así. La SUNDE lo interpreta como simples actos que hacen parte de la llamada guerra económica que tienen los empresarios venezolanos para generar descontento social y, como medida política, implicar un intento de derrocamiento como parte o causado por una implosión social del pueblo debido a ese descontento. Por supuesto que la politización del hecho es inocultable. Lo que sí es cierto es que en Venezuela sigue prevaleciendo el control de precios, y esta medida de inspección y fiscalización por parte del gobierno ha generado una destrucción del sistema de precios y una merma total en los inventarios, según así lo afirman los expertos, según así afirman los economistas, con una inflación de entre 2.100% y 2.500% según la Asamblea Nacional y encuestadoras privadas. Ya se encuentra la economía venezolana, que podría ubicar su inflación, su tasa inflacionaria en un 7.000% para este año si se siguen profundizando. De hecho, los controles de precios por parte del gobierno, puede seguir habiendo focos de saqueos, e incluso, de hecho, a horas de la mañana del domingo 7 de enero en Venezuela, específicamente en Caracas, en un supermercado ubicado en una zona exclusiva del este de Caracas llamado Excelsior Gama, cientos de personas, incluidos bebés, jubilados y niños con discapacidad, hicieron filas por horas en las que reinó el caos. Tenemos hambre, queremos comida, gritaban las personas en coro. De hecho, una cliente, una venezolana, una ciudadana que se encontraba allí esperando para que abrieran la Santa María y poder ingresar para comprar comida a precio justo, como lo llama el gobierno, aseguraba que en su casa no comen 3 veces al día. Es una joven de 28 años que tiene 3 hijos, y ella aseguró que la gente está molesta en Venezuela, específicamente en Caracas, y a una persona que gana el sueldo mínimo no le alcanza ni para pagar la salsa de tomate, aseguró esta persona. Maduro, recordemos, decretó un alza del salario mínimo. Esa alza solo representa $2 por mes, $6 el ingreso integral de un venezolano. Pero la moneda venezolana de alguna manera representa ese valor en dólares, porque se ha debilitado alrededor de un 98% según economistas frente al dólar en el último año, a causa de la devaluación por el control de cambio que genera un mercado paralelo y exacerba el valor del dólar frente al bolívar, porque incrementa la tasa en precio de bolívares que se deben pagar para costear un dólar. Eso devalúa la moneda venezolana, revaloriza la estadounidense frente a la venezolana, y por supuesto que esto encarece el sistema de producción, el sistema de precios, el sistema de importaciones, porque las equivalencias y las conversiones de toda la importación que se requiere para producir en el país y distribuir en el país está denominada en dólares, y se utiliza como referencia una tasa o el precio de dólares que se encuentran en un mercado paralelo fuera del mercado controlado por el gobierno, con una tasa artificial de 10 bolívares por dólar, artificial para la sociedad, pero muy real para los grupos de presión dentro del gobierno, y otra tasa que se establece para subastas, que no es la preferencial de 10 bolívares, sino la de 2.530 bolívares por dólar, que se mantiene suspendida a causa de la falta de divisas, que es el sistema DICOM, es el sistema de divisas complementario. Este conjunto de variables y de factores ha devenido en esta situación de caos alimentario en el país, y de hecho ya se empiezan a sentir los embates de una crisis que se agrava, que se profundiza, y que con los estrictos controles de divisas y de precios que se mantienen aún en Venezuela ya desde hace más de una década,
pareciera que la situación tenderá a agravarse, incluso hasta un punto en el que en cadena puedan generarse intentos de saqueos que lleven al gobierno a tomar medidas de represión que agraven la crisis social, la crisis política y puedan llevar al país a un punto de no retorno, siendo Venezuela el país con la inflación más alta del mundo. Esos productos sufrieron de alguna manera rebajas en sus precios, en sus valores muy drásticas. Esto ha llevado, por supuesto, a esas 26 cadenas de supermercados en Venezuela a incurrir en pérdidas. De hecho, el llamado Central Madeirense de Caracas quedó completamente desolado. Y también los anaqueles, estantes, despensas de los supermercados quedaron en completo desastre y alimentos tirados por el suelo, cajas abiertas, algunos centros comerciales casi o prácticamente sin nada de distribución y de oferta en sus anaqueles a causa de estos precios que han devenido en un caos que lleva a la gente a llevarse, valga la redundancia, estos productos a veces y también en su mayoría hasta sin pagarlos por el desorden público que se forma en esos lugares, que se genera en esos lugares y que parece incontrolable para los cuerpos de seguridad, tanto para la Policía Nacional como para la Guardia Nacional de Venezuela. Esta es la situación de una crisis alimentaria que crece con una crisis económica en la que Venezuela empezó con mucha más profundización que lo que la inició en 2017.